Recientemente hemos recibido la visita en Écija de Daniel Hernández Chambers, autor conocido sobre todo por sus trabajos de literatura juvenil e infantil. Este tinerfeño afincado en Alicante vino a hablar con los alumnos del Centro de Adultos Miguel Hernández de su libro Cruces en la Arena, una fábula sobre el primer amor y los secretos que se ambienta en un pueblecito irlandés. ¿Quieren conocerlo? Pues acompáñennos en esta presentación especial. Bienvenidos a Papel y Tinta. Hola a Belén, que viene del ayuntamiento, la tenemos por ahí. A los Danieles, Daniel Pastrana, que va a ser el presentador del acto, y Daniel Hernández, que es el autor que viene a presentarnos el libro. Hola a todos los alumnos y alumnas. Y hola a mis compañeros y a mis compañeras que están aquí acompañándonos. Pues nada, daros la bienvenida a esta que es vuestra casa, ¿vale? Estamos muy contentos y contentas de que se celebre aquí la presentación de este libro, Sombras en la Arena, de Daniel Hernández, porque viene un poco en relación con lo que todo el equipo educativo del centro estamos intentando. Estamos intentando abrir el centro a todo lo que es cultura y a todo lo que es la localidad, participar de todas las actividades que haya en la localidad. Así que nada, dar las gracias al ayuntamiento por haber contado con nosotros y con nosotras para este acto. Estamos muy contentos y muy felices. Y nada, deciros que estamos a disposición de vosotros para todo lo que necesitéis, porque tenemos como propósito abrir el centro, como ya he dicho, y es bienvenido todo lo que sea, lo que nos aporte como personas y como centro. Así que nada, el acto va a empezar Daniel Pastrana, al que aprovecho para darle la enhorabuena por su reciente premio. Va a comenzar el acto él, que va a presentar a Daniel Hernández. Luego va a contarnos Daniel Hernández cómo es su libro, qué ha intentado con el libro. Y luego una alumna, que no recuerdo por dónde anda, que levanta. Ella, ¿cómo es su nombre? Florentina, pues va a comenzar a leer el libro, para que nos dé ganas de seguir leyéndolo después. Al final del acto vamos a entregar también los 2 libros, los premios. ¿Acordáis que en Halloween hicimos un concurso de a ver qué foto ganaba más me gustas en Facebook? Bien, pues esas 2 fotos ya han salido, las 2 fotos premiadas, y vamos a dar hoy el premio. Y luego Daniel también pues firmará alguno de los libros que queráis. Así que nada, doy paso a Daniel y nada, encantada de que estéis aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la directora del centro por esa felicitación, además, y por la bienvenida. Y bueno, me toca a mí hablar un poquito del autor que viene esta tarde a compartir con vosotros pues su sabiduría y su forma de hacer literatura y de crear historias, que es Daniel Hernández Chambers. Él nació en el año 1972 en Tenerife, aunque prácticamente ha desarrollado toda su vida en Alicante. Se licenció en literatura inglesa en la Universidad de Alicante y ha llegado a vivir también en Londres. Daniel, ahora nos contará, si acaso, un poco. Bueno, compagina la creación de su obra narrativa con la traducción. Ha recibido muchos premios. Él dice que no son tantos, pero yo creo que son bastantes. En 2004, La ciudad gris fue finalista del premio Gran Angular, su primera novela. Volvió a resultar finalista en el mismo premio en 2007 con una novela llamada El enigma de Rosenthal, libro con el que ha quedado también finalista en el premio Altea de las Artes Nueva Altea en 2008. En 2012 fue galardonado también con el premio juvenil Everest, que ganó con su obra Un fragmento de noche en un frasco. En 2016 ha obtenido también el premio a la Delta de literatura infantil con la novela El secreto de Nola. En 2017 el premio Al andar de literatura juvenil con Miralejos. En fin, muchísimos premios. Y en 2018 obtiene el del 37º concurso de narrativa infantil Vila de Ibi,
con una obra titulada La chica que coleccionaba sellos y el chico que esperaba un tren. Daniel, lo vais a ver, es un escritor polifacético, se atreve con todos los géneros y tiene una prosa muy fluida, muy natural, que se lee prácticamente sola. Si tenéis la oportunidad de leer algunas de sus obras os daréis cuenta. Y bueno, y nos va a hablar de esa novela que tenéis aquí, que se llama Cruces en la arena, que nos cuenta la historia de un aprendiz de cartero, un sustituto de un cartero titular que se llama Kieran. Kieran, lo digo bien, ¿no? Sí. Bueno, vive en el noroeste de Irlanda y bueno, un buen día pues tiene un pequeño accidente con una de esas cartas que reparte y con una chica de la que está enamorado. Y a partir de ahí pues se desarrolla toda la historia que nos cuenta Daniel en la novela. Yo sin más pues pedir un fuerte aplauso para él y bueno, deseando escucharle y que nos cuente un poquito todo lo que encierra esta novela y toda su obra en general que merece la pena. Bueno, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Para mí la verdad es que es un placer estar aquí porque estoy acostumbrado a estar en colegios de primaria, en institutos de secundaria y tal. Y esto para mí también es una novedad como para vosotros. Y vamos... ¿Se me oye? Vale. Vale. Eso, decía que para mí es un placer estar aquí y vamos a intentar disfrutar. Yo no pretendo extenderme mucho para no aburriros porque lo ideal yo creo que sería que participaseis también. Bueno, me estoy permitiendo tutearos, espero que no os moleste. Son jóvenes. Y que participéis vosotros con preguntas, curiosidades, aún sin haber leído el libro, con cualquier curiosidad que tengáis sobre el oficio de escritor o cualquier tema que queráis tratar. Yo, tanto Dani como yo, podemos intentar contestar de la mejor manera posible. Os voy a contar simplemente para introducir el libro, no os voy a contar la historia ni mucho menos, sino solo os voy a contar qué fue aquello que me llevó a escribir esta novela en concreto. Es una novela, como veis, bastante breve, que Dani ha explicado muy bien la base de la historia, pero yo, en vez de contar la historia, lo que voy a contar es qué es lo que me llevó a escribirla. Y es que encontré un día, por casualidad, una imagen. Bueno, todos vosotros habéis oído sin ninguna duda hablar de la Armada Invencible, ¿verdad? La Armada Española. Pues yo un día, por casualidad, encontré, navegando en Internet, una fotografía de una playa del norte de Irlanda. Y en esa playa, de ahí viene el título de la novela, alguien se había dedicado durante horas a trazar un montón de cruces en la arena. Y entonces, lo primero que llamó mi atención fue la imagen, pero luego leí el texto que acompañaba esa imagen y ahí explicaba que era un homenaje anónimo a los miembros de 3 barcos que formaban parte de la Armada Invencible. Como sabéis, tampoco quiero entrar aquí en una lección de historia y es posible que alguno de vosotros lo sepa mucho mejor que yo. La Armada Invencible, de hecho, es un apodo irónico que le dedican los ingleses, porque el nombre de esa armada era otro, era la Gran y Felicísima Armada, ¿no? Un nombre muy, muy rimbombante. Pero bueno, que fue un intento del rey Felipe II de derrocar a la reina de Inglaterra, que en aquel momento era Isabel I. De esto hace mucho tiempo. Envió una flota de cientos de barcos para conquistar Inglaterra y, como digo, derrocar a la reina, y no lo consiguió por diversos motivos. Uno de ellos fue el mal tiempo en el Canal de la Mancha y otro fue que la organización de la estrategia española fue muy mala, porque los barcos no llegaron a reunirse al mismo tiempo, salían de distintos puertos, salían no solo del norte de España, de Santander, Bilbao y demás, también salían de Cádiz y de Huelva. Y en aquella época, como sabéis varios de vosotros, estaba Flandes en los Países Bajos, que pertenecía a España. Pues los barcos de Flandes finalmente no salieron cuando tenían que salir. El caso es que llegaron pensando que iban a superar en número a los barcos ingleses y se llevaron un chasco, y no fue así. Y como digo, no solo los barcos ingleses vencieron en la batalla a los españoles, sino que el mal tiempo les hizo el gran favor a los ingleses de hundir muchos de los barcos españoles. ¿Qué ocurrió? Que esa Armada Invencible, que era como si dijéramos el Titanic, ¿no? El Titanic era el barco que no se podía hundir y se hundió nada más salir del puerto. Pues la Armada Invencible, la primera batalla que iba a librar, la perdió, y la perdió casi antes de empezarla. Pues muchos de los barcos regresaron a los puertos del mar Cantábrico español, y otros intentaron escapar
rodeando las islas británicas por el norte, porque así pensaban que despistarían a los ingleses. Pero unos de ellos, o sea, bordearon Inglaterra, bordearon Escocia, bordearon Irlanda, y hubo 3 de ellos que naufragaron frente a una playa irlandesa, que son la tripulación de esos 3 barcos fue la que se ahogó en esa playa. Y es el homenaje que le rendían estos irlandeses anónimos, fue lo que encontré yo, como digo, por casualidad. ¿Vale? Esas cruces, que eran centenares de cruces en una playa, una gran franja de arena blanca en el norte de Irlanda, porque esos marineros eran soldados que habían metido en un barco, ni siquiera sabían nadar, y en cuanto los barcos encallaron en los arrecifes, los pobres marineros se ahogaron. Muy pocos llegaron a sobrevivir en la costa. Luego encima en la orilla les esperaban tropas inglesas que los masacraron, y muy pocos consiguieron sobrevivir gracias a los irlandeses que los escondieron. Y resulta que hoy en día sigue habiendo irlandeses que son descendientes de esos españoles, ¿vale? Entonces, todo eso despertó mi curiosidad y me llevó a escribir esta historia, que no es una novela histórica en absoluto, pero surge de ese hecho histórico, que es lo que me gusta a mí a la hora de escribir. Me gusta generalmente aprovechar hechos históricos para crear una historia que me invento. O sea, para jugar, digamos, incluir mi fantasía en un hecho histórico. En este caso, ya digo, era ese. Y la historia, como bien comentaba mi tocayo, es la historia de un chaval que por circunstancias de la vida a principios del siglo XX se ve obligado, entre comillas, por las necesidades económicas de su familia, a trabajar como cartero. Todos hemos vivido, todos los que estamos aquí, los chavales de hoy en día ya no, pero todos los que estamos aquí reunidos hemos usado las cartas, ¿no? Y las postales. Hoy en día se utiliza el WhatsApp, pero en aquella época se utilizaban las cartas. Entonces me parecía muy atractivo utilizar un personaje que fuera el que repartía las cartas. Yo vivía en mi época adolescente, que también ha llovido desde entonces, yo vivía esa ilusión de esperar al cartero a ver si me traía la carta de mi novia o lo que fuera, que nunca me la traía, pero bueno, le esperaba con ilusión y luego se convertía en decepción. Entonces, ese tipo de personaje que los chavales de hoy en día ya casi no han conocido, me parecía muy atractivo meterlo en una novela juvenil para mostrarles otras cosas que ellos no han vivido y que es una pena que se pierda, ¿no? ese oficio de cartero. Entonces, el chico protagonista de esta novela se dedica a lomos de una bici, como quien va a lomos de un caballo, de recorrer los pueblos de la comarca de Sligo, en el norte de Irlanda, repartiendo las cartas generalmente casi todas son de familiares que han tenido que emigrar a Estados Unidos, porque en Irlanda también se han vivido épocas de mucha crisis económica, y muchos irlandeses han tenido que emigrar, sobre todo a Estados Unidos y demás. Entonces eran esas cartas que llegaban, por así decir, de uvas a peras, con cuentagotas, y la ilusión de los familiares que esperaban esa carta, ¿no? Entonces él traba amistad, como decía Dani, con una chica que es la hija de un señor que se ha tenido que ir a la costa este de Estados Unidos. Y ya os digo, no os quiero desvelar nada, pero esto sucede muy pronto. Pues un día sufre un accidente con la bici y la bolsa de correo que lleva, con la mala fortuna que cae en un charco, y entonces él se dedica a reescribir esas cartas, y eso es lo que digamos da lugar a toda la historia que viene después, relacionado con esa imagen de la playa, que hay una historia supuestamente, claro, nadie sabe quién ha dibujado esas cruces en la playa, y se cuenta hay quien inventa la leyenda de que son fantasmas de los marineros que se ahogaron en la playa, que por las noches salen para trazar las cruces en la playa. O sea que siempre hay un pequeño misterio que desvelar. En este caso el misterio es simplemente ese. Pero bueno, eso es lo que, digamos, el meollo de la historia, ¿vale? No quiero contar más allá porque son apenas 100 páginas. Si os cuento más allá ya la hemos terminado. Entonces, a mí como os he comentado al principio, sí que me gustaría, entiendo que alguno de vosotros tendrá alguna curiosidad, o igual os apetece contarme cualquier historia vuestra relacionada con relatos que habéis escrito en el aula o algo así. O sea que tanto Dani como yo estamos aquí abiertos a que nos preguntéis lo que consideréis oportuno. Que le gustaría leerlo, dice. ¿Dónde se podría, que lo vendéis ya en la librería? Sí, el libro estará disponible, bueno, prácticamente en cualquier librería sí que está disponible. Si no, sí lo hay. Si acaso en una librería no lo tienen, lo solicitan y se lo traen. Está publicado por la editorial del Vives. Ya nos dirá qué le parece cuando lo lea. Daniel, yo te quería preguntar, cuando tú afrontas una historia como esta, nos has contado el germen de esta historia en concreto, ¿cómo te planteas
a la hora de escribir una novela? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es tu proceso de escritura una vez que se te ocurre la idea de escribir una historia como esta, como la de Cruces en la arena? Vale, para mí hay dos claves principales. Yo, por un lado, todas las ideas que podrían ser la semilla de una historia, todas las apunto. ¿Vale? Confío mucho en mi memoria, aunque ya la voy perdiendo poquito a poco, pero tengo una carpeta en el ordenador que voy apuntando todas las ideas que se me ocurren. Generalmente no me pongo a escribirlas al momento, sino que las dejo ahí que vayan germinando y que vayan relacionándose con otras ideas, porque una sola idea no te da lugar a una novela. Necesitas, como bien sabes, para una novela necesitas varias ideas. Con una idea puedes escribir un microrelato, si acaso, pero para una novela necesitas la unión de varias ideas. Entonces las voy apuntando todas, y otra parte fundamental del método que yo utilizo, cada escritor tiene su método. Yo tengo el mío, que seguramente a ningún otro escritor le servirá, igual que a mí no me sirven los de otros escritores, pero el mío es empezar por el final, al menos tenerlo decidido. Porque lo explicaba antes en uno de los institutos donde estaba esta mañana. El final de una novela es como la meta de una maratón. Si al corredor no le dicen dónde está la meta, va a acabar perdiéndose por las calles de la ciudad. Entonces yo necesito saber hacia dónde voy. Entonces muchas veces me ocurre que tengo el principio pero no tengo el final. Entonces no me puedo poner a escribir porque alguna vez me he saltado esa norma, lo he hecho y entonces la historia se me va de las manos. Es como tener el final, es como eso, como saber hasta dónde quieres ir. Que otra cosa que hago es darme a mí mismo la libertad de, una vez que llegue a ese final, cambiarlo. Pero me gusta escribirlo, por lo menos tenerlo resumido de antemano, antes de ponerme a escribir. Por eso, porque tú quieres, aunque estés contando una historia de ficción, tú quieres que esa ficción parezca real, incluso si es una historia con dragones y fantasmas y todo lo que tú quieras. Pero tienes que intentar conseguir que el lector se crea esa historia. Entonces, si lo consigues, si lo haces suficientemente bien, los personajes, aunque sean hechos exclusivamente de tinta y papel, llegan a cobrar vida, ¿no? en la imaginación del lector. Y si cobran vida, se te van de las manos. Entonces, una forma de evitar que se te vayan mucho de las manos es tener el final, saber, aunque el final luego sea abierto, aunque no sea un punto y final, sino puntos suspensivos. Pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer con la historia y con los personajes que van a protagonizar esa historia. Entonces, ya te digo, las dos claves de mi método, si lo podemos llamar así, es esas. Es apuntar todas las ideas que se me ocurren, luego la gran mayoría las desecho, pero las que utilizo es una vez que conozco el final de la historia. Y en el caso de los personajes, ¿te inspiras en gente que ya conoces o son inventados completamente? ¿Todos tienen parte de ti o solo una pequeña parte o ninguna? No sé, ¿cómo te lo planteas a la hora de crearlo? Porque, por ejemplo, aquí en Cruces de Arena tenemos a Kira, tenemos a Aileen, que es la chica de la que él se enamora, su hermana, su madre, ese viejo entrañable que también es amigo del niño y que tiene su propia historia también maravillosa dentro de la novela. Sí. ¿En qué te inspiras a la hora de crearlos? Pues me inspiro no me inspiro en nadie en concreto, me inspiro en muchísima gente que conozco, en personajes que he leído. Obviamente siempre hay algo de mí, pero intento que sea lo mínimo posible, ¿vale? Porque no... Vamos a ver, yo cuando escribo una historia, yo ya la vivo, ¿no? La historia. Y la vivo desde el punto de vista de todos los diferentes personajes que aparecen en esa historia, no solo del protagonista. Pero no intento ser el protagonista. Yo, por ejemplo, hay libros que leo de escritores que son amigos míos y siempre reconozco en el protagonista al escritor. No siempre, me refiero, muchas veces, ¿no? Y yo intento que eso no ocurra conmigo, porque de hecho yo no soy el protagonista de esta novela ni de ninguna de mis novelas, pero sí, todos tienen algo mío, incluso en aquellas novelas donde hay un personaje malvado a más no poder, también tiene algo mío, ¿no? Porque todos tenemos un montón de facetas y somos poliédricos, ¿no? Y tenemos un montón de características opuestas, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Pero sobre todo lo que hago es coger y unir elementos de diferentes personas que conozco. No hay ni un solo de mis personajes, ni por supuesto que sea yo, ni que sea... O sea, no hay un solo personaje que puedas decir, este es mi amigo José Luis, o mi amiga Cristina, no. Pero a lo mejor tiene algo de Cristina, y a lo mejor tiene algo de Bea, y a lo mejor tiene algo de Merche. ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, voy cogiendo facetas, no solo rasgos físicos o de carácter, sino todo. Voy creando, intentas que los personajes sean lo más redondos posibles para que sean lo más verosímiles posibles, lo más creíbles posibles. Y para eso necesitas, bueno, al menos es lo que hago yo, es coger un poquito de aquí, un poquito de allá y todo. Y también de personajes de otras novelas que leo y me gustan un montón. Y muchas veces lees, tú que también eres escritor, cuando lees una novela... No sé si te pasa, a mí me pasa constantemente y digo, ojalá hubiera escrito yo este párrafo, ojalá hubiera inventado yo a este personaje, ¿no? Entonces,
eso, quieras que no, te influye también en tu manera de escribir o en tu manera de imaginar historias y de imaginar personajes. Pero no, ya te digo, no hay en ninguna de mis novelas podrías identificar a una persona concreta, sino cosas de diferentes personas. Dime. A él, ¿no? ¿Te refieres a él? No, tío. Cuando tú vas a escribir la novela, ¿piensas a priori a qué público va dirigido o la vas enfocando y luego vas cambiando? Sí y no. Me intento explicar. Las etiquetas a mí no me gustan, ¿vale? En ningún sentido. En literatura no me gustan para nada, ni en cuanto a géneros literarios, ni en eso que se llama literatura infantil y juvenil, ¿vale? Ahí, vamos a ver, yo ya no soy joven, pero escribo sobre todo eso que se llama literatura infantil y juvenil, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? La escribo y la leo, ¿vale? Yo sigo leyendo literatura infantil y juvenil. Yo, sinceramente, y no lo digo porque yo me dedique a eso, sino yo creo que en la literatura infantil y juvenil están algunas de las mejores novelas que jamás se han escrito, ¿vale? Pero hay mucha gente de mi edad que me dice, no, es que como yo ya no soy joven, yo ya no leo eso. Digo, pues no sabes lo que te estás perdiendo. Obviamente hay de todo, hay mucha morralla también, pero eso en cualquier género, en cualquier ámbito de la vida, ¿vale? Pero, insisto, y no estoy hablando de mis libros. Hay libros en literatura infantil y juvenil que son auténticas obras maestras, ¿vale? Una vez dicho eso, yo intento no pensar en el lector, ¿vale? O sea, a mí cuando una editorial me dice, ¿pero esto para qué edad es? A mí me da rabia, ¿vale? Porque yo creo que este libro, no sé ahora mismo si detrás pone algo, hay editoriales que pone a partir de 10 años, sí, pero no dice hasta cuándo. A partir de 10 años, ¿qué es? ¿Que tienes 11 o que tienes 99? ¿Vale? Yo la única etiqueta que le pongo a los libros, y es una etiqueta subjetiva, ¿es un buen libro o es un mal libro? ¿Vale? A mí lo demás, si es novela histórica, si es ciencia ficción, me da igual. Yo disfruto todo tipo de... Cuando los leo, disfruto todo, puedo disfrutar de cualquier tipo de libro, del género que sea. Y me da igual si lleva la etiqueta de infantil o si lleva la etiqueta de, no sé, de novela romántica, ¿vale? Cualquiera. Si es un buen libro, está bien escrito, también va a depender del momento en que tú lo leas. No vas a disfrutar de un buen libro en todos los momentos de tu vida. Entonces, intento no pensar en el lector. ¿Por qué? Porque parto de la base de que siempre va a haber alguien a quien no le guste mi libro. Entonces, si me concentro en esa persona en concreto, jamás escribiría. ¿Para qué voy a perder el tiempo si a esa persona no le va a gustar? Pero también parto de la base de que alguno de mis libros, o sea, de que todos mis libros le van a gustar a alguien. Y no solo a mi madre o a mi hermano, ¿vale? A alguien que no me conoce de nada, perdón. O sea, mi truco, si lo podemos llamar así, es escribir historias que a mí me gustaría leer, ¿vale? Entonces, yo disfruto escribiendo, antes lo decía también en los centros donde he estado esta mañana, es que escribir una novela no lo haces en una tarde que te aburres, necesitas un montón de tiempo para eso, necesitas meses para escribir una novela. Yo no me torturo a mí mismo, no disfruto torturándome. Entonces, tengo que contar una historia que a mí me apasione, ¿vale? Y es cierto, seguro que a todos nos ha pasado alguna vez leyendo lo de evadirse de la realidad. Estás en el sofá de tu casa y de pronto estás como si estuvieras en una isla de los mares del sur, ¿no? Pues esa sensación que me pasa leyendo, cuando escribo, se multiplica por 1000, ¿vale? Cuando estoy yo creando la historia y estoy realmente entusiasmado con esa historia, con esos personajes, puede pasar lo que sea a mi alrededor. Pueden estar mis hijos saltando sobre mí y yo no me entero, ¿vale? Puede venir alguien y ponerse a hablarme, que es algo que suele hacer mi mujer, y no es que no la quiera escuchar, es que no me entero de qué me está hablando, porque estoy metido en esa historia, ¿vale? Entonces, no pienso sinceramente te lo digo, o intento no pensar en más lectores que yo mismo. ¿A qué hora escribí mi primera novela? Queda. La primera que se publicó, la escribí con 33 años. La primera que no se publicó, la escribí con 11 o 12. ¿Vale? O sea, he estado casi 20 años, o un poquito más de 20 años, escribiendo exclusivamente para mí y para mi madre, que se lo leía todo. Pero, o sea, claro, yo cuando empecé a escribir más o menos en serio, que fue después de hacer el servicio militar, hasta entonces escribía como para pasármelo, bueno, sigo escribiendo para pasármelo bien, pero vale, entonces al principio no tenía esa intención de publicar un libro, sino era para mí como un juego. Cuando me lo tomé en serio de verdad, claro, yo quería publicar inmediatamente, es lo que hablábamos antes durante la comida, Dani y yo, es la paciencia, la impaciencia de ver tu libro en el estante de una librería. Pero luego te das cuenta
que es bueno no haber tenido ese éxito, entre comillas, muy pronto, porque te ha hecho, si de verdad te gusta esto, insistes hasta que lo consigues, y a veces no se consigue, ¿no? A mí me siguen rechazando novelas, tengo un montón de novelas ya publicadas y me siguen rechazando día tras día, bueno, día tras día, o sea, de forma bastante habitual. Pero creo que eso es la parte positiva. O sea, si yo me hubiera rendido la primera vez que una editorial me dijo que no, pues no hubiera publicado nunca. ¿Vale? Entonces creo que esa parte, por así decir, esa parte difícil de llegar a publicar también es beneficiosa, porque conseguir vuelvo a decir, el éxito entre comillas demasiado pronto, a lo mejor no te motiva a insistir y a intentar mejorar, ¿vale? Yo considero este oficio como si nunca llegaras a ser un experto. Yo siempre soy un aprendiz de escritor, ¿vale? Entonces mi intención es que mi próximo libro sea mejor que todos los anteriores. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu mejor libro? El que acabo de escribir, que no está publicado, ¿vale? Esa es mi intención, ¿vale? También digo lo que siempre aprovecho para decirlo, que lo que yo te diga, tómalo con pinzas, ¿vale? Si yo te digo que este libro es buenísimo, luego lo coges, igual mañana me estás llamando y me dices, esto es una basura, ¿vale? Y la impresión, la opinión buena es la tuya en este caso como lectora, ¿vale? O sea, yo si a mí me da mucha rabia, yo hago intercambio con amigos escritores y me da rabia cuando un escritor me dice, te va a encantar, digo, espérate que me lo lea y te lo diré yo, ¿vale? Porque yo también pienso que mis libros son obras maestras, pero luego tú me vas a poner a caer de un burro, ¿sabes? Entonces la opinión que cuenta es siempre la de los lectores, y la tuya no será igual que la de tu compañera de al lado, ¿vale? Todas las opiniones de lectores son igualmente válidas, ¿vale? Entonces yo intento hacerlo lo mejor posible, pero como he dicho antes, parto de la base de que no a todos los lectores les va a gustar mis libros. Pero es verdad que no he llegado a mezclar la narrativa dedicada, pero la verdad que me encanta. ¿Sí? Quería preguntarte qué te lleva a escribir estos libros y la fotografía. El linaje de Alou, es que ese es si no recuerdo, es mi tercer libro. Ese, claro, es una historia de brujería sobre todo, y lo que me llevó a escribir ese libro fue el primer capítulo, la primera escena, que es claro, vamos a ver, a mí me encantan, igual que a Daniel también, las historias de fantasía con magos, con brujas, con gigantes, con dragones y todo eso, pero claro, o sea, el hecho de que me encante escribir y leer sobre eso no significa que yo me crea esas cosas, ¿vale? Cuando las escribo intento hacerlas creíbles, pero yo obviamente, yo no creo en brujas, ¿vale? Entonces, claro, yo siempre he pensado que todas esas pobres mujeres a las que quemaron en la hoguera, las quemaron por otros motivos, ¿vale? Entonces, esa primera escena del libro, cuando van a buscarla y la niña tiene que escaparse por la ventana y tal, es lo que me llevó a mí a escribir esa historia en concreto. El hecho de... en el supuesto de que fueran capaces de crear hechizos y demás, no había nada malo en ello, simplemente eran seres diferentes. A mí me gusta mucho lo de, por ejemplo, he tratado en varios de mis libros, las migraciones, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Pues, si me permites, es algo similar. O sea, por el hecho de ser distinto lo tenemos que rechazar. Entonces yo creo que esas mujeres a las que llamaban brujas, si acaso eran mujeres que tenían conocimientos que se han perdido con el tiempo, ¿vale? Conocían raíces, propiedades de diferentes plantas, de lo que sea. Entonces, ese rechazo, esa persecución que sufrían, es lo que me atraía a mí de ese tipo de personaje. Entonces fue lo que me llevó a escribir esa historia en concreto. Pero tiene muchos años ya, ¿eh? Sí, no sé cómo lo has encontrado ese libro. Ah, vale. No hay más preguntas de momento, ¿no? Pues te sigo preguntando yo, Daniel. Muy bien. La novela que nos traes hoy, Cruces en la arena, es de estilo realista, tienes una saga fantástica, como he dicho al principio, pues abarcas diversos géneros con soltura. Pero ¿en cuál te encuentras tú más cómodo como escritor? ¿En cuál te desarrollas tú más como persona? ¿Te sientes más realizado cuando escribes algo sobre ese género? Me lo pone difícil, ¿eh? No sabría decirte, sinceramente. Es que, igual que me gusta leer todo tipo de historias, me gusta escribir todo tipo de historias. Me encantan las historias de fantasía con criaturas fantásticas, pero este tipo de novela también, la novela realista en la que puedes, claro,
A mí, por ejemplo, hay algo que no me gusta de compañeros escritores que se dedican a esto de literatura infantil y juvenil, que no se me ocurre una etiqueta mejor. O sea, no me gusta la etiqueta, pero no se me ocurre otra mejor, ¿no? Muchos de ellos hablan de enviar mensajes cuando escriben un libro. Yo no pretendo enviar un mensaje porque no me considero quien para enviar mensaje a nadie. Pero sí que trato los temas, o sí que me gusta tratar los temas que me apasionan, ¿eh? Como he mencionado hace un momento, lo de la migración. A mí me duele en el alma lo que está pasando, por ejemplo, en el Mediterráneo. Yo vivo en el Mediterráneo y me duele en el alma ver la gente que se está ahogando allí porque en Europa somos incapaces de abrirles las puertas, por así decir. Entonces, lo he tratado ese tema en varias de mis novelas. Y me siento muy a gusto escribiendo novelas realistas. Sí que es cierto que quizá me siento más libre escribiendo una historia de fantasía como la trilogía de Ojos de Medianoche y tal, porque ahí soy yo, sin ánimo de que nadie se sienta ofendido, entre comillas, soy el dios de la historia. Yo creo las normas, creo las características de ese mundo. Si estoy escribiendo una historia realista, tengo que jugar por así decir, con normas que ya están escritas, ¿no? No puedo cambiar la realidad, pero si me estoy inventando un mundo fantástico, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer que la gente camine con la cabeza, si quiero, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Entonces, ahí me siento mucho más libre porque yo lo creo todo. Cuando es una historia realista, por mucho que sea una historia de ficción, pues juegas con cartas que, en cierto modo, ya están marcadas. Y ¿tienes alguna obra de las tuyas? Sé que es muy difícil, ¿no? Esto es como cuando le preguntas a la madre qué hijo es su favorito, ¿no? ¿Tienes alguna que especialmente te guste o que te guste revisitar de vez en cuando porque le tengas un especial cariño? Sí, hay algunas que me gustan. O sea, vamos a ver, no hay ninguna de la que me arrepienta de haberla escrito, ¿vale? Y además, algo que creo que es humildemente creo que es positivo. Creo que todas mis novelas podrían ser mejores de lo que son, ¿vale? Si me pusiera ahora a escribir cualquiera de ellas, creo que lo podría hacer mejor. Pero sí que hay algunas que me gustan más que otras. Por ejemplo, hay una que está también en esta misma editorial que se llama El secreto de Nola, que esa novela me encanta. O sea, esa es una de las excepciones, o sea, que quizá no podría hacerlo mejor. Que quizá la escribí en el momento justo y si volviera a intentar escribirla, no lo haría igual. Esa me gusta muchísimo. Y es una historia también, es una historia muy corta como esta. Es una historia completamente realista, tampoco hay ningún elemento fantástico. Es una de mis preferidas, pero es lo que comentaba antes, que mi opinión no cuenta. O sea, la opinión del escritor no debería contar. El escritor, yo creo, de hecho, en uno de los centros esta mañana me preguntaban, que es una pregunta que me hacen de forma recurrente cada vez que voy a un colegio, que si me gusta ser famoso. Es que no soy famoso y no quiero serlo. Es que es que no sé si lo estáis notando, que estoy temblando no por el frío, sino porque yo soy muy nervioso y muy tímido. Yo creo que el escritor no debe ser un personaje público. O sea, el que quiera serlo, perfecto. A mí, una de las cosas que me gusta del oficio de escritor es que escribo en la soledad de mi casa y luego lo que llega al lector es el libro, no soy yo. ¿Vale? De hecho, en algunos de mis libros, en este ahora mismo no lo recuerdo, pero en muchos de mis libros no está mi fotografía y me alegro un montón. ¿Vale? Porque a mí lo que me gustaría es que la gente conociera mis libros, no que me conozca a mí. Yo ya conozco a la gente que quiero conocer y no sé, no tengo ningún interés en ser conocido. Lo que sí que me gustaría es que mis libros fueran cada vez más conocidos, pero no tengo ningún afán de ser famoso ni mucho menos. ¿Vale? O sea que es eso, es una de las cosas que más me gusta del oficio de escritor, que lo que haces es lo que llega a ser conocido, no es el escritor en sí. Que hay muchos que son conocidísimos y bien por ellos, y si lo desean así, genial, pero yo no tengo ningún afán. ¿Vale? Bueno, y ya para finalizar, por lo menos por mi parte, cuéntanos algo de un proyecto que tengas entre manos ahora mismo, Daniel, alguna novela que tengas ahí en el cajón o que estés escribiendo en este momento en primicia, aquí para la gente del Centro de Adultos de Écija. Muy bien. Pues puedo hablar un poquito de la última novela que he terminado, que es la única novela que he escrito este año, que es una novela, vuelve a estar con esa etiqueta de infantil y juvenil. Bueno, todavía no se va a publicar, ni siquiera tengo la garantía de que se vaya a publicar, espero que sí, porque estoy muy satisfecho con ella. Y es la historia de un chaval jovencito que su abuela sufre de Alzheimer, ¿no? Todos sabemos lo que es el Alzheimer y tal, esta terrible enfermedad donde pierden sus recuerdos e incluso su propia identidad. Entonces es la historia del chaval que intenta
que su abuela no lo reconoce, su abuela no sabe que él es su nieto, y entonces lo que hace es crear un álbum, pero no un álbum de fotografías, sino un álbum de historias. Entonces le va pidiendo a todo el mundo que conoce a su abuela que le cuente una parte de su vida. Y entonces él lo va reuniendo todo y luego se lo va contando a su abuela. Y es una historia muy breve, muy cortita, pero creo que es muy intensa, porque o sea, desde el primer momento ya... o sea, no es un misterio ahí lo que hay que resolver, ni mucho menos. Pero es el afán del protagonista de que su abuela no pierda su identidad, ¿no? Porque creo que es una de las enfermedades más tristes que existen, ¿no? Y entonces eso es ayudarle a una persona que ha perdido su memoria a recuperar sus recuerdos, ¿no? Para que sepa quién es ella misma, ¿vale? Entonces esa es la última que he escrito. ¿Tiene título ya? Por ahora se llama El álbum de palabras. Pero los títulos es una de las cosas, también digo esto muy a menudo, es una de las cosas que más me cuesta. Entonces, es el título que tengo ahora mismo, que es posible que se cambie, ya veremos, igual me sugieren uno mejor, no lo sé, pero por ahora tengo eso, el álbum de palabras de Elvira, que es la abuela en cuestión. Y nada, no sé si alguno más quiere hacer alguna otra pregunta o... Pues yo ya no se me ocurre más que decir si no me preguntan. Bueno, pues si no, yo creo que teníamos que leer un fragmento sí, aquí perdón, una de las no me acordaba alumnas, ¿no? eso. Así que le damos, ¿cómo te llamabas? Pues a Florentina le damos paso para que nos dé ese pequeño retacito de tu novela. Bueno, buenas tardes, a ver cómo sale esto. Mucho me faltaba todavía para ser un hombre, pero creo que no me equivoco al decir que fue a los 11 años, cuando dejé de ser un niño, pues a poco tiempo de cumplirlo, trabajé de mensajero para la muerte, aún que eso no lo supe hasta que llevaba ya una semana en el puesto. Vale. Vale. Debería explicarme, fue el viejo de clan quien me consiguió el empleo. Se enteró de que Lian, el cartero, había sufrido un accidente y se había roto la pierna izquierda por 2 partes, además dañándose la columna vertebral. Al parecer, al buen de Lian se le daba bastante bien la albañilería, pero no tanto mantener el equilibrio. De modo que cuando estaba encaramado al tejado de su casa para hacer unos arreglos, se terminó. Bueno, gracias Florentina. Y bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en Écija con nosotros hoy, por hablarnos de tu forma de escribir, de tu obra, de esta novela en concreto, que yo os invito a todos a que la leáis, porque además se lee en un par de tardes, no os va a hacer falta ni siquiera tener demasiado tiempo. Entre cosita y cosita que hagáis en casa le podéis echar un ratito y os metéis en esta historia fantástica que ha escrito Daniel. Muchísimas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Nosotros tenemos el segundo premio, PL4, la clase entera, ¿vale? Y bueno, como está aquí cerquita Conchi, pues que recoja el libro, Conchi. Extraordinario libro Y se lo pasas que te lo, de Daniel. Que te lo dedique Daniel. Muchas gracias. Eso es. Venga. ¿Vale? Bueno, y ahora del libro, que es el primer premio. Bueno, pues el primer premio de la fiesta de Halloween, de los disfraces, fue para el aula de inglés. Pero el aula de inglés no ha venido nadie porque tienen más tarde la hora. Así que se lo daré a uno de mis alumnos, mismo Guillermo, que está aquí. Si a alguno, ya sabes que le tengo mucho cariño porque es la primera edición de mi libro y es difícil encontrarla, así que es un tesoro. Muchas gracias, Alicia. Venga, Guillermo. Gracias.